Mi historia con Paulita comienza hace algunos años, más o menos unos 8 o 9, cuando la vi por primera vez en Bogotá. Estaba de vacaciones con unos sobrinos que son los hijos de una amiga, Adriana, tía de ella, y también de Emperatriz. Y esa vez solo estuvimos un rato en un parque, porque yo estaba también allí con ellos. Había subido porque en ese momento estaba amistando con alguien, pero no pasó a mayores, solo supe que eran ellos, los saludé nomás y ya. Ya después de un tiempo nos volvimos a encontrar nuevamente, porque ella también estuvo en Bogotá unos años después y quisieron ir a Fusagasugá a pasar un día. Y ahí nos encontramos porque después del servicio nos fuimos a jugar baloncesto, me invitaron, fui, y ya esa vez hablamos un poco, ya nos relacionamos, supe que era la sobrina de Emperatriz, que ella había trabajado con nosotros en una empresa. Entonces pues esa relación, digamos que ahí comenzamos a charlarnos a partir de momento por el Messenger de Facebook. Pero no teníamos ningún interés todavía, no había nada que digamos que todavía nos despertara este interés. Sin embargo seguimos hablando, pero era muy poco. Hablábamos muy de vez en cuando, a veces solo el saludo y ya. Pero bueno, un día sucedió que ella me escribió que si no le quería hablar, pues que le dijera. Y eso me sorprendió porque ese mensaje me lo había dado como 15 días antes. Me había dejado ese mensaje por el Messenger y yo no lo había revisado. Bueno, ahí antes de que él siga con el tema de la historia es algo bien curioso porque tú no te imaginas, o bueno, uno normalmente no se imagina que la persona de pronto con la que se va a casar ha tenido como conexiones en el pasado. Entonces Daniela habla de 8 años y sí es cierto, o sea, probablemente hasta nos habremos cruzado en algún otro momento, porque yo solía ir mucho a Bogotá, iba a quedarme donde mis tíos o donde mis primos o íbamos con mis padres. Y a lo mejor como muchas historias se conectan desde muy chiquitos, otros a mitad de edad, otros ya cuando son adultos. Entonces se vuelve algo muy bonito porque tú dices, yo no me imagino, o sea, no me imaginaría nunca que esa persona fuera la que Dios tenía preparada para mí. Entonces creo que así como el blog tiene nombres y los eternos, asimismo creo que las historias van conectando unas con otras. Las vidas de las personas en algún momento se conectan y si es la voluntad del Señor pues se entrecruzan y generan otros, digamos, otros amarres y otras cosas que van generando nuevas vidas y bueno, es muy interesante, muy chévere. Sí, yo me acuerdo que, bueno, cuando ella me hizo ese reclamo, pues a mí me sorprendió porque normalmente yo soy sociable y me gustaba hablar con ella, pero de pronto no estaba revisando muy frecuente mi red social y por eso era que se había quedado esos mensajes por allá. Entonces ya me interesé en hablar con ella y primero pues me disculpé y luego ya quise pues estar más conectada con ella y por eso también le pedí que me diera su número de WhatsApp y desde ese momento seguimos charlando más seguido, más frecuente. Bueno, en ese caso, por ejemplo, con él, yo sí recuerdo que le envié un mensaje a él, hablábamos muy de vez en cuando, pero hay algo que sí a mí me gusta, por ejemplo, a veces me tardo mucho en contestar mensajes o algo, pero sí como que le digo a la persona o luego me excuso o bueno, cualquier cosa. Pero en este caso era como que uno quería entablar de pronto una conversación y la persona no aparecía por mucho tiempo. Entonces como que más que un reclamo porque era como que no, pues no lo... Es un hermano que no conocía mucho, pero sí era como que bueno, si usted está ocupado, avíseme que está ocupado. Y uno ya sabe y pues no sigue escribiendo. Pero sí, es muy chistoso. Porque eso luego uno lo recuerda y como que para la otra persona tiene una trascendencia y para la otra tiene otra trascendencia distinta. Sí, se ven desde dos ángulos distintos. Pero eso también me ayudó y me enseñó porque me gustaba hablar con ella. Entonces, pues ya seguí poniéndole más atención y estaba pendiente de mi Messenger, si me hablaba o me escribía, y ya teníamos el contacto por el WhatsApp. Entonces ya hablábamos por ambos lados. Pero seguíamos siendo amigos y hablábamos de todas las cosas en general, no teníamos, digamos que todavía ese interés. Sin embargo, pues esa amistad empezó a avanzar. Luego de esto, yo fui director de los jóvenes y hicimos una emisora. Entonces, en ese tiempo, cuando
cuando hicimos la emisora, hubo un momento en que quisimos recolectar testimonios de jóvenes para pasarlos por los programas. Yo le pedí a ella que me grabara un audio, un testimonio, para que pudiéramos enlazarlo en una de las emisiones que íbamos a tener. Y ella sí me lo hizo, me lo envió, y me gustó mucho el testimonio porque veía en ese testimonio que era una persona sincera, que lo estaba haciendo porque le gustaba, porque era su reto personal de mantenerse siempre con el Señor. Nadie la forzaba, y veía que ese esfuerzo la había llevado a ser una persona diferente y que tenía esa diferencia muy marcada, y la gente la reconocía porque era una mujer que estaba realmente apartada para Dios en todos los aspectos, no solo con lo que hablaba, sino como vivía, y la gente lo reconocía. Eso me gustó mucho, porque yo creo, y siempre para mí ha sido firme, que no es porque uno sea joven o anciano, uno debe buscar al Señor con todo su corazón. Hay muchas personas que son cristianos mientras están en la iglesia, pero fuera de ella se comportan de maneras diferentes. En cambio, en el testimonio que ella envió, hablaba de cómo pudo pasar por la universidad en 2 ocasiones y se mantenía, y las personas esperaban que cambiara su forma de vestir y su forma de hablar, y eso no sucedió. Terminó su carrera, terminó su especialización y siguió siendo una dama cristiana. Para mí eso me impactó. Sin embargo, todavía no había un interés, pero sí me quedó muy marcado ese testimonio, porque era algo que ella hacía de forma personal, algo que hacía porque en verdad tenía una conexión directa, una conexión especial que quería mantener, sabiendo que en todo momento pues también tenemos dificultades y somos humanos, pero se veía que ella realmente lo hacía, y hacía su propio esfuerzo para seguir adelante, tomada de la mano del Señor. Y pueden creer que ese testimonio yo no me acuerdo, o sea, no me he podido acordar en qué momento lo grabé, qué fue lo que le dije. De hecho, él me lo reenvió luego de que empezamos nuestra relación, y fue muy chistoso porque yo ni me reconocía. Yo en serio dije todo eso en ese momento, increíble. Entonces yo creo que también son momentos en los que Dios lo utiliza a uno, y pues cuando él me cuenta un par de años después de que eso le captó la atención, pues por algo también fue. Entonces fue muy curioso porque sencillamente, o sea, no, y yo doy, o sea, rebobino y pienso y digo, pero ¿a qué horas yo grabé ese testimonio? Y no doy con él, pero bueno, ahí está. Bueno, pasó el tiempo, y en mi vida hubo también cosas que me hicieron pues tenerle mucha más confianza. Ya la trataba como una amiga personal en la que podía confiar, porque ella también me abrió su amistad de total, ¿sí? No necesitaba yo, digamos que avanzar o ganar un poco más de confianza, porque ella me había dado toda su confianza. Entonces yo empecé a contarle mis cosas personales, y en eso hubo una decisión que era trascendental para mí, en la que yo le pedí que ella orara. Pero tampoco éramos amigos muy cercanos, porque hablábamos muy esporádicamente hablamos de 6 meses, cada 6 meses, cada X periodo de tiempo. Luego él me empezó recuerdo muy bien que me empezó a comentar de su universidad, cómo le iba en la universidad, y en esta situación por la que él me pidió que estuviera orando, fue muy curioso porque de todas formas, de alguna forma u otra, pues, o sea, hay cosas, digamos, como personales que tú le cuentas a un amigo, y aunque sí, digamos que teníamos cierta relación de amistad, pero yo sentía que no era tan profunda como para que él me pidiera esa oración especial que él necesitaba. Mas, sin embargo, fue muy bonito porque cuando él me dijo, necesito que me ayudes a orar por esto en específico, me sorprendió un montón. Mas, sin embargo, le dije, listo, vamos para esa, yo le ayudo a orar. Eso también para mí fue algo importante, porque sabía que tenía una amiga en la que podía confiar. Y otra cosa que de pronto quizás no le he dicho era que me parecía bueno de comentarle a ella, porque estaba lejos, no estaba en mi iglesia, no se lo iba a contar a nadie más, porque finalmente no conocían a mis amigos y no estaba, digamos, que en mi círculo cercano. Entonces podía tener esa confianza en que lo que yo le dijera a ella pues no iba a trascender, porque pues obviamente eran cosas muy, digamos, que eran temas personales. Bueno, eso me ayudó a mí, digamos, que a poder ampliar más mi confianza hacia ella. Y yo digo que una de las cosas que uno debe tener es confianza en la persona.
porque antes de que una relación empiece a formarse, o bueno, un sentimiento empiece a crecer, es importante que haya confianza, que haya esa apertura donde las personas se puedan conocer como son, ¿sí? En muchas ocasiones yo digo que lo que falla en las relaciones es que las personas primero se muestran como no son y tratan de mantener una máscara que después de mucho tiempo se cae, ahí se dan cuenta de las realidades y es donde vienen los problemas, donde vienen, digamos que, las desilusiones. ¿Por qué? Porque eso es una desilusión. Se ilusionó, pero luego se dio cuenta que la persona no es lo que decía ser y entonces viene el desilusionamiento. En ese momento seguimos nosotros hablando, pero la cosa es que yo tomé una decisión respecto a lo que había confiado en ella, ¿sí? Y había dejado, digamos que las cosas sucedieran. Sin embargo, la relación nuestra se había fortalecido más. Y yo le había pedido al Señor hace muchos años que yo quería, en una de las cosas que no quería fallar era en encontrar una esposa, porque del profeta aprendemos que la segunda bendición después de la salvación es una buena esposa, y para mí era muy importante. Yo podía fallar en los negocios, podía quebrar, podía volver a recuperarme, podía de pronto tener una disputa familiar, podíamos reconciliarnos, pero en la parte del hogar, en la parte de tener un hogar, una familia, una esposa, en eso no quería fallar, porque he visto muchos espejos y muchas situaciones amargas de personas que eligieron de la manera equivocada, y eso no quería que me sucediera. Por eso yo le pedí al Señor que me ayudara ahí, que yo puedo fallar en muchas cosas, pero que nunca, de ninguna manera me permitiera fallar en elegir una buena esposa. Me acuerdo que años antes, más o menos unos 6 o 7 años antes, nos habían dado el cheque de Jesús, y cuando dijeron que escribía a cada uno lo que más quería, ya había puesto en el cheque mi ayuda idónea, y eso fue hace mucho tiempo, más de 7 años que había sucedido, y el cheque yo lo guardaba, porque yo en verdad quería mi ayuda idónea, no quería una esposa, una compañera, o a veces, como dice la gente, alguien para pasar el rato, no, quería mi ayuda idónea, lo que Dios en su perfecta voluntad había dispuesto para mí, la persona correcta. Entonces ahí nuestra relación continuó, pero yo vi en ella que era una mujer con muchas características especiales, de las cuales cada una de ellas hacía parte de lo que yo quería. Quería una mujer que fuera espiritual, que se dedicara a servir al Señor, que tuviera unas características que ella las reunía. Y cada vez que yo miraba características en ella, decía, pero esas son las que yo le pedí al Señor. Y me puse a evaluar lo que yo quería y lo que Dios había dispuesto, y lo que sabemos que no solo es que sean buenos cristianos, sino que los caracteres se parezcan, sean conocidos, tengan acuerdos. Y ella y yo teníamos muchas cosas en común, muchos acuerdos. Entonces para mí fue importante eso, que había muchas cosas que estábamos de acuerdo, aún hasta en los tipos de comida, las ideas, los pensamientos que teníamos hacia el futuro. Había muchas cosas que realmente se unían mucho, y eso me hizo a mí pues pensar, bueno, y ella, ¿por qué no? Porque pensaba que estaba... Voy a interrumpir. Voy a interrumpir, porque ahí él, digamos que ya está avanzando un poco más, y yo creo que antes de eso hay varias situaciones que se presentan ahí. Una, por ejemplo, era mi estado, o sea, en lo que yo estaba, como mi pensamiento en ese momento. Si bien también tenía un pensamiento similar a Daniel, en el cual era como que esto no puedo fallar. O sea, nos han instruido mucho, nos han enseñado la palabra súper clara. Entonces, con el tema, no puedo fallar. Siempre he sido una persona que me ha gustado mucho el estudio, me ha gustado mucho estarme moviendo, hacer una cosa, hacer otra, me encanta viajar. Entonces, en mis pensamientos siempre ha estado viajar, y eso era lo que me la pasaba pensando la mayor parte del tiempo. Ya siempre las tías, de pronto mi mamá o algo así, mi papá no tanto, pero sí ellas, como que bueno, ¿qué hubo? ¿Cuándo? Ya vas casi para los 30, pero nada. Y era muy chistoso porque no era algo así, sí, claro, uno a veces llegas a cierta edad y como mujer empiezas a pensar, bueno, sería chévere tener una compañía, sería chévere tener a alguien que te dijera que eres especial, que tienes ciertas características, que puede ser un apoyo para alguien, o alguien puede ser un apoyo para ti. Pero como que no sé, eso no estaba, pues sí lo pensaba, pero no era algo que tuviera una profundidad.
Y de hecho cuando pasó esta situación de Daniel, que necesitaba apoyo en oración, yo estaba pensando con unos amigos programar un viaje fuera del país, y estábamos en eso a full, y como que buscando lugares, y no me imaginé que realmente ese viaje pues no se fuera a dar, y terminé fue como involucrada en otro viaje, pero ya un viaje sentimental. Entonces fue muy curioso porque también fue muy rápido, digamos, como que Daniel empezó a cambiar cierto como sentir después de esa situación personal que tuvo. Muy rápidamente empezó como no sé, yo diría que a cortejarme, pero medio extraño, porque para mí era como que, pero ¿cómo así? No entiendo. Entonces era muy raro, y era como que también me generaba cierta duda, que como que a este hermanito, ¿qué es lo que le está pasando? Pero algo estaba pasando. Entonces yo creo que ahí uno empieza, me pareció una persona muy interesante. Algo que siempre recordaba de él eran los ojos. De hecho, la vez que lo vi por segunda vez, yo recuerdo que estaba con mis primos, y algo, no sé qué fue lo que comentamos, y yo les dije, sí, el hermano que tiene ojos claros. Y ellos ya lo conocían desde mucho rato. ¿Y él tiene ojos claros? Y yo, sí, claro, yo recuerdo que él tiene ojos claros. Entonces, cuando ya lo volví a ver, rectifiqué, y efectivamente tiene ojos claros. Entonces, es muy bonito porque tú empiezas a mirar, y aunque no estás de pronto en ese rol, habrán personas o habrán chicas que sí les preocupa, y están en todo su derecho. Digamos que esa no era mi situación, y de un momento a otro me involucré en una relación, todo el Señor lo fue aparejando, que ya vivimos contando, pero sí fue algo que pasó para mí, fue de la noche a la mañana. Yo cuando habló con Daniel me cuenta que él ya lleva muchos años orando. Desde cierta edad él empezó a orarle al Señor por su ayuda idónea, y yo era como que, no, yo a esa edad estaba estudiando, y quería viajar a un lado y quería viajar al otro. Y pensando en esposo, pues sí, uno no puede dejar de pensarlo, pero no era mi prioridad. Entonces el Señor te sorprende, porque finalmente tú tienes muchos planes y muchos propósitos y muchas metas, que te las planteas claras, y yo quiero hacer esto, pero de un momento a otro el Señor te desarma y te termina sorprendiendo con otras cosas que ni te imaginas, y al final pues son los propósitos perfectos de Él. Eso es muy importante, porque me acuerdo que desde muy pequeño, pues conociendo el mensaje desde niño, para mí era trascendental el hecho de encontrar la persona correcta, y por eso me cuidé de malas relaciones, por eso me cuidé de noviazgos, porque nunca había tenido una novia, jamás. Las amistades yo trataba de tenerlas siempre bajo el respeto de la palabra. Entonces las amistades siempre fueron amistades, digamos que basados en la palabra, cuando eran personas del mensaje, y aunque hubieron amistades afuera, también eran amistades que guardaban respeto a la palabra, y las muchachas se extrañaban de que hubiera ese tipo de persona que respetaba, ¿sí?, que no se propasaba. Pero así yo había permitido y le había pedido a Dios que me ayudara, para que cuando yo llegara a una relación o tuviera una persona en la cual me involucrara sentimentalmente, que pudiera yo entregarla, si no era para mí, así como yo la había recibido. O sea, que fuera una relación de mucho respeto y de cuidado de la palabra. Pero gracias a Dios, con Paulita, las cosas Dios las fue organizando, y me fue mostrando que ella tenía todo lo que yo le había pedido a Dios en oración, y no solo lo que era mi capricho, sino lo que Dios me mostraba a mí que era lo mejor para mí, a través de la palabra. Entonces, eso fue algo que me ayudó y me impulsó a mí a decir, vea, ¿y por qué no? Como ella dice, ¿por qué no cortejarla? ¿Por qué no hablarle de otra manera? Ya no como una amiga, sino tratar de entrar en una relación donde haya una amistad especial, donde realmente haya un conocimiento más profundo de quién es, y lo que espera, y lo que aspira, y cuáles son sus deseos, y qué piensa de la vida, qué piensa del profeta, qué piensa, aún qué piensa de la iglesia, y todo. Y eso me ayudó mucho, porque aún hay cosas que yo quise y se me dieron, y después porque yo pensaba en eso, pero yo quería que mi esposa fuera una hija de una familia cristiana, porque tuviera sus padres, ambos padres cristianos, y Dios me la dio así. Yo quería que ella fuera una dama que se hubiera preservado, y Dios me la dio así. Dios me permitió a mí que fuera una dama que tuviera un testimonio, que fuera algo, no el testimonio de sus padres ni de sus hermanos, sino su propio testimonio, y Dios me lo dio así. Entonces yo pienso que Dios cuidó de los dos de la misma manera, y pienso que también eso ayudó para que ella pues tomara una decisión, porque
en mí vio una persona que había sido respetuosa en todos los aspectos. Bueno, ahí el tema también es, bueno, el tema ahí con respecto a eso sí es muy cierto, o sea, creo que Dios siempre tiene como un tiempo que es muy justo, nosotros siempre queremos muy justo, no, sino es perfecto, nosotros siempre queremos adelantarnos. Y en mi caso, por ejemplo, tampoco había llegado a tener un novio. En la universidad a veces me decían cosas y vainas, pero pues no era así como, y a veces me cruzaba con personas que le hacían ciertas propuestas a uno, pero pues como quien dice nada que ver. Pero sí hubo una antes justamente de conocer o bueno, entablar esa relación con Daniel, y fue una persona, un amigo, digamos, cercano, y de un momento a otro empezamos a tener, digamos, como una conexión y una charla y todo, y fue muy curioso porque era algo que tú empiezas a conectar con esa persona y dices, ay, de pronto puede ser, ay, de pronto puede ser, ay, es que es... Y resulta que por esa situación para mí fue algo de alarma, sí, porque ya era como que, oye, esa persona pudiera ser, conectas mucho con esa persona, pero pues lo más importante, aunque esa persona era muy devota del Señor, pues en sus creencias, pero pues no, digamos que no íbamos por el mismo camino. Más sin embargo fue una persona pues muy respetuosa y fue algo muy fuerte, pero sí tuve una alarma. Mis alarmas siempre han sido, o las personas que siempre han estado orando por mí han sido mis tías y por supuesto mis padres, pero mis tías siempre han sido como un referente en esa parte. Entonces a veces cuando de pronto a mí me gustaba alguien, me llamaba la atención, entonces siempre mis tías están ahí para aconsejarme y escuché consejos, y entonces me contaban que las experiencias de otras personas y así. Yo creo que eso también es muy importante, porque muchas veces tú no tienes que caer en la situación o meterte en la situación si has visto espejos o si has escuchado otros espejos en otras personas. Entonces para mí eso fue súper importante. Entonces cada consejo que me daban mis tías, consejo que yo anotaba. Alguna vez con esta situación por la que pasé fue un poco difícil. Una tía me dijo, mira, no te vayas a enredar, o sea, no te enredes, te has guardado mucho, has conservado siempre tu testimonio, no te vayas a enredar, órale al Señor y que Él te muestre cuál es su voluntad perfecta. Ella siempre me dijo, pide la voluntad perfecta al Señor, no más, no permisiva, no medio, no, que es la que yo quiero, no, voluntad perfecta. Y aunque no era mi interés, como yo les decía en algún momento, yo creo que eso sí era lo que yo en algún momento le pedía al Señor, voluntad perfecta. Con esa situación que mi tía me alarmó, por la que yo estaba pasando con esta persona, una persona muy, digamos, muy especial, con unas características muy bonitas, pero no era lo que el Señor tenía para mí. Y no era cristiana. Y exactamente, sí, o sea, era ¿cómo se dice eso? Católicos así, muy devotos, pero pues no estábamos en la misma, digamos, en esa misma conexión, en esa búsqueda del Señor de la misma forma. Y resulta que, recuerdo que mi tía me dijo, haz una lista con las características que tú quieras que el Señor te dé o te permita en ese que quieres que sea tu esposo. Y lo primero que vas a poner es escribirle al Señor que tú lo quieres bajo su voluntad perfecta. Y luego que sea un hombre lleno del Espíritu Santo, lo que tú quieras, no sé, lo que quieras poner. Pero lo primero es Paola, y es lo único que yo te voy a decir, es voluntad perfecta. Y yo le dije, ay tía, me dijo, hazlo y te acordarás de mí. Y así es que tú haces algún día así como que no tienes nada que hacer, ay bueno, voy a hacer esa lista. Me dijo, hazla, la guardas en la Biblia, la declaras unas 5 veces, guárdala y espera en el Señor. Pero uno lo hace con cierta incredulidad, es como que, nah, en serio. Y resulta que sí, efectivamente hice una lista con un par de características. La primera fue que fuera bajo la voluntad perfecta del Señor, y luego otras características que a mí me parecían muy importantes. Ya haber orado por ella un par de veces, no muchas la verdad, como les decía, no era mi gran interés en ese momento. La doblé, la metí en la Biblia y la guardé. Y fue algo muy curioso porque cuando ya empecé a hablar con Daniel, hay algo ahí ya para que él, digamos, como que siga la parte de su historia. Para mí fue cuando él ya me empezó a dar como ese indicio. Él me hizo como una pregunta, alguna vez me empezó a hacer como unos comentarios medio raros para mí, que les estaba comentando, así como que, bueno, este hermano, ¿qué es lo que quiere? Y ya cuando me dijo, mira, es que yo quiero entablar una relación contigo, ¿me permites conocerte más? Para mí fue una pregunta como, ay, esta vaina es como medio en serio, ¿cómo es eso?
Y yo recuerdo que le dije pues que me diera como un tiempo para pensarlo, yo lo pensé, pero era como que tú lo pensabas y dices, pero puede ser, ¿por qué no? O sea, ya tenés cierta edad, Paola, ya tenés cierta madurez, has hecho ciertas cosas, entonces ¿por qué no? O sea, no. Algo que sí tenía yo muy claro era que yo no quería que me hicieran perder el tiempo y yo mucho menos hacer perder el tiempo de otra persona. Entonces en eso también siempre fui muy respetuoso. Y por eso me entraba como ese temor, porque era como la primera vez que iba a tener así como una relación, o que iba a entablar una amistad especial, pues como con esa seguridad. En algún momento también y pues ya fue como que ya con Daniel yo dije, bueno, ya tengo cierta edad, ya si esto va a llegar a tener un fruto de algo, pues yo quiero hacer las cosas bien desde el inicio. Y recuerdo que cuando Daniel me hizo esa pregunta, yo le dije a 5 personas, para mí muy importantes, muy cercanas, que me ayudaran en oración. Entre esas mis 2 padres, fueron los primeros que les comenté. El tercero, una tía o es esposa de un tío mío, y ella siempre ha sido una mujer que ha orado muchísimo por mí. Y yo creo que una de las cosas que yo también le agradezco al Señor hasta el momento es las oraciones de ella, que me han mantenido, gracias a Dios. Otra de mis tías también súper consejera, y un amigo muy, muy, muy especial para mí en México. A ellos 5 les pedí que por favor me ayudaran en oración, que estaba presentando esta situación, que había llegado un hermano que pues al parecer como que quería pretenderme, pero que yo desde el inicio quería tener como también una certeza de que sí fuera. Y ellos me empezaron a ayudar en oración y las cosas se fueron desenvolviendo de una manera muy, muy impresionante, supremamente rápido. Yo he sido una persona en eso muy arisca, o sea, como que de pronto algún hermano acercarse o algo así, como que no. Soy muy sociable, me encanta charlar, me encanta hablar, pero en eso siempre fui un poquito delicada. Entonces, el tema de acceder y decirle a Daniel, sí, yo te doy permiso de conocerme más, para mí fue como que, ¿es en serio, Paola, que lo estás haciendo? Y bueno, ahí creo que se desencadenan otro montón de cosas más. Eso es importante porque para mí también fue una cosa de mucho cuidado, y es que yo veía delante de mí una persona con muchas cualidades que en verdad sabía que era una dama del Señor, y por eso también yo quería que las cosas fueran en serio. O sea, que si las cosas iban bien desde el principio y no hacer perderle el tiempo, como ella dice, igual tampoco perder mi tiempo. Entonces empezamos a hablar, pero ya más en serio, y ya después de que yo le dije que sí. Le pedí que sí, que tuviéramos una amistad especial. Empezamos a desarrollar una amistad y entrelazarnos más. Hablábamos mucho porque nuestra relación fue a distancia, entonces hablábamos mucho por llamadas, por el WhatsApp, escribíamos por el Messenger, o sea, mucho contacto, pero siempre fue a la distancia por un tiempo. Pero siempre estábamos como yo pensando en, bueno, ella es muy especial, me está mostrando muchas características que me agradan, pero llega el momento en que tú dices, bueno, ¿es la persona? O sea, y es lo que a veces yo veo en personas que no se deciden, que empiezan a rodear y rodear y rodear, como decimos nosotros, no van al grano. Entonces era algo que yo tampoco quería hacer, quería llegar a algo concreto, y después de eso duramos un tiempo con nuestra amistad especial, y ya le dije también, así a distancia, que quería que fuera mi novia. Ahí hago un stop. De hecho, no duramos mucho en amistad especial, duramos muy poquito en amistad especial. Y recuerdo que él me dijo como que ya, o sea, ya hemos hablado, hablamos muchísimo, mucho, y como nos gusta hablar, tanto él como yo, hablamos hasta por los codos. Entonces fue muy curioso porque ya me dijo como que ya quiero empezar a hablar de de cosas como de profundizar más, ¿no? En lo que sos. Pero pues siendo amigos especiales, pues como que eso no me lo impide. Entonces ahí como que, bueno, vamos a ser novios, pero esa pedida de novios virtuales, ¿no? Y bueno, más sin embargo, acepté. O sea que algo estaba sucediendo en mí, porque, no sé, creo que me desconocía. Esa faceta de Paola no la conocía. Y para mí también era difícil porque, pues uno siempre ve las historias de las personas y ve que son de la misma iglesia, o que se visitan con bastante frecuencia, o que las cosas se van uniendo, pero pues ya nosotros éramos mayores, ¿sí? Y eso le digo yo a los hermanos, a las hermanas, usted solo pídale a Dios y dedíquese solo a Él,
para que Él sea el que lo oriente, le dé a usted la persona correcta. No se afane, porque del afán no queda nada. Usted no le puede ayudar a Dios. Dios sabe quién es la persona correcta y Él se la pondrá en el tiempo correcto. Y se los digo con propiedad, porque a veces escucho a unos jóvenes afanados por casarse y con 18, 19 años, uno dice, pero ¿cuál es el afán? ¿Sí? ¿Por qué no esperan en Dios? ¿Por qué no hacen que las cosas vayan de la mano de Dios y que sirvan al Señor mientras llega la persona correcta? Y yo ya tenía 34, entonces ya era una persona, digamos que bastante entrada, ¿sí?, en años, y yo le decía al Señor, Señor, ¿pero hasta cuándo? Y esa era como mi oración, Señor, ¿hasta cuándo? Porque pues como un ser humano no sabe que su ayuda idónea es la persona que lo va a acompañar hasta que Dios permita, y es la segunda bendición. Entonces yo le decía, Señor, ¿hasta cuándo? Y por eso, pues para mí ya era como que no estoy hablando con una niña, y yo tampoco soy un niño. Somos personas que ya tenemos cierta edad y también ciertos valores, y también hemos conocido el mensaje desde niños. Entonces, nuestra relación de noviazgo también fue, digamos que avanzando aceleradamente, y ya era tiempo de que yo fuera y me viera con ella, con sus padres, los distinguiera a ellos, porque ya habíamos sido amigos especiales, ya éramos novios y todavía no conocía a sus padres. Entonces, es algo que yo dije, tengo que hacerlo. Y ahí fue cuando programé visita, fui a Cali, los distinguí a ellos, me recibieron de una forma tan especial que para mí eso es una indicación. Y es algo que yo les quiero dejar. Hay algo que el profeta le dice a una muchacha, ella es de ascendencia judía, y ella quería saber, pues, cómo para encontrar una persona correcta. Entonces, ella quería hacerle la pregunta, y el profeta le dice, si los padres están de acuerdo, si el pastor está de acuerdo, Dios está de acuerdo. Entonces, para mí eso fue como si me lo hubiera dicho a mí. Entonces yo pensaba, para que yo sea una persona que vaya a tener una relación, los padres de ella también tienen que estar de acuerdo. Si por algún motivo el padre o la madre se oponen, pues es algo que no es de Dios, porque claramente el profeta dice que los padres deben estar de acuerdo. Y cuando yo fui a visitarla, los de ellos estaban contentos y me trataron también, que yo dije, esto está muy bueno, porque mi madre también estaba muy contenta, estaba apoyando la relación fuertemente. Ella estaba preguntándome a cada rato por Paulita y cómo íbamos y qué pensaba. Entonces yo le decía pues que nuestra relación se iba fortaleciendo y eso le gustaba a ella. Y cuando veo a mis suegros que también están como contentos con la relación, que se sentían bien porque Paulita tenía, digamos que, un novio, entonces eso me daba a mí mucha alegría, porque conocía que ellos eran unos padres piadosos y que si ellos estaban de acuerdo era porque veían algo en mí que quizás a veces ni uno mismo lo ve, pero eso me ayudó también como que a darle más fuerza y a seguir hacia adelante, hasta que pude ya decir, bueno, definitivamente, o sea, tengo que decirle, debo ya declararme, ¿sí?, y proponerle si quiere ser mi esposa, porque, como les digo, no hay que dar muchas vueltas, y como dicen, encantar es, no hay que hacer despertar el amor hasta que quiera. Entonces uno tiene que también, cuando ve que las cosas se están dando, pues avanzar a pasos firmes, porque es Dios el que lo está apoyando, y no quedarse dando vueltas y rodeos, porque dice el profeta en algún momento que una muchacha tuvo 2 pretendientes, y ambos eran buenos cristianos, pero ella no logró decidirse por ninguno de los 2. Finalmente los 2 se fueron y ella los perdió ambos. Entonces yo creo que decisión también es importante, que seamos personas que tomemos decisiones, que no sigamos dando vueltas cuando vemos que las cosas se están alineando. Y así fue. Ya para el cumpleaños de ella, el 1 de septiembre del 2019, yo le pedí que fuera mi esposa. Entonces fue una pedida muy informal, porque pues yo no iba preparado para eso. Sin embargo, había unos pequeños detalles que yo quería saber de su vida. Me la debe todavía. Y cuando ella me habló de sus detalles, de esa parte de su vida, pues para mí fue, digamos que, lo que concretó todo. Era una persona con todas las cualidades que pienso y creo firmemente que Dios me tenía preparada. Y ahí fue cuando yo le pedí que por favor se casara conmigo, y ella accedió inmediatamente. Inmediatamente. Yo creo que
En esa parte fue muy curioso porque cuando mis padres conocieron a Daniel, pues ellos ya venían obviamente, digamos que conociéndolo entre comillas, pues por las cosas que charlábamos y por las cosas que yo les comentaba a ellos de él. Yo creo que es algo también súper importante para tener en cuenta y lo hemos visto en otras historias que les hemos comentado a ustedes o que nos han contado para contarles a ustedes, es el tema de la relación con los padres. La relación con tu mamá, la relación con tu papá es importantísima. Si no tienes de pronto uno de los dos, pues al menos con uno, tener una muy buena relación de confianza, que tú puedas decirle, oye, mira, es que está esta persona, guíame, ¿no? Dame como unas indicaciones, qué puedo hacer, qué pensar. Y en ese caso yo siempre he sido muy cercana a mi mamá. Mi mamá ha sido una amiga para mí todo el tiempo. Y eso también me ha ayudado muchísimo, esa relación de confianza que tengo con él. Con mi papá, digamos, es distinto, pues, pero más sin embargo también, o sea, siempre hemos sido muy cercanos, o sea, esos lazos son muy cercanos. Entonces eso también es supremamente importante porque eso también te ayuda a ver y a decidir, porque finalmente los padres son los padres, ellos tienen el sexto sentido, y cuando ellos te dicen, epa, por ahí no es, pues es mejor que escuches y peses a ver qué es lo que te están diciendo. Con Daniel fue así como que de un momento a otro ellos lo saludan, papá como si lo conociera de toda la vida, eso me sorprendió muchísimo. Porque mi papá es una persona que es muy seria y como que siempre hay un poquito de barrera cuando lo van a conocer, porque dicen que es una persona muy seria, pero ya después de que lo conoces, pues es una persona muy, muy gentil, muy amable. Entonces fue muy curioso porque con Daniel fue así como que, ay, mamá también, entonces tú dices, no, pues ya terminan queriéndolo a ellos más que a uno, qué onda con eso. Pero fue muy, muy, muy chévere, muy bacano porque finalmente es como esas oraciones contestadas, ¿no? De, oye, necesito realmente, Señor, que me des esta seguridad, que me des como y esta persona va cumpliendo, y ahora lo conecto con la listica que les decía. Entonces como ya empezamos a hablar con Daniela a más profundidad, a tener una relación más cercana y digamos como más íntima desde esa parte de conocernos y esto, ya comentar digamos cosas muchísimo más personales que de pronto tú en la amistad especial pues no la comentas. Pues empecé a conectar con muchas cosas que yo había escrito en mi lista que les había comentado hace un momento, en esa lista que había dejado olvidada en la Biblia porque literal estaba olvidada. Y fue muy chistoso porque hablando con los amigos con los que estábamos proyectando el viaje, ellos me dijeron, ¿qué viaje? Ni que nada, lo que a ti ya te toca es proyectar es una boda. Y dije, no, ¿cuál es? Ni que nada, qué boda, ni que nada. Y pues sí, efectivamente así fue. ¿20% ni comisión? Bueno, yo estaba en la propuesta de Daniel. Sí fue muy curioso porque pues normalmente uno asocia así propuestas así como que con muchos detalles y muchas cosas, y esa nos tomamos un jugo, fue en cosechas me acuerdo estábamos sentados y luego él me preguntó, hablamos unas cosas que teníamos que hablar como antes, había cosas que yo quería comentarle como a él. Y para mí era a veces como un poquito curioso porque antes de esa situación, antes digamos como de esa propuesta, una parte de Paola estaba como muy segura, pero otra parte estaba como insegura por él, porque yo sentía que él como que no se decidía, como que había algo que no sé qué como que lo hacía sentir a uno, o sea, como en esa incertidumbre un poco, y ya a la altura a la que estábamos, pues ya teníamos un noviazgo no sé si nos acercábamos al año, y como que yo decía, y alguna vez hablando con una de las tías que les comentaba que oraba mucho por mí, ella me dijo, ¿tú estás segura? Y yo curiosamente, o sea, me sorprendió mucho mi respuesta y le dije, sí, yo estoy segura de que él es la persona. Entonces solo espera y ora en el Señor. Esos fueron siempre los consejos que ella me dio. Entonces espera y ora y espera. Y entonces cuando a veces yo le hacía ciertos comentarios, sentía que él sentía cierta incertidumbre. Entonces eso también me hacía pensar, bueno, ¿qué será lo que pasa con él? ¿Qué será que él? Y empieza uno a sentir muchas inseguridades. Entonces es donde ahí pues se necesita mucho de la guianza del Señor, porque si no, esas inseguridades pues pueden también hacer que tú erres en tu decisión, ya sea correcta o incorrecta, o sea, ya sea que dejes perder esa persona por cierta inseguridad o sencillamente termines asumiendo de que sí lo haces, pero resulta que no es la persona para ti. Entonces
Luego ya me imagino él nos comentará un poquito sobre eso, pero sí era como eso. Entonces al final la propuesta sí fue como el día de mi cumpleaños, pero entonces en un cosecho así como que te quieres casar conmigo, y yo recuerdo que Y lo sin único, anillo. sin anillos, así pues, y yo recuerdo que lo único que le dije, yo de hecho no le dije sí, solo le dije ¿tú qué crees? Entonces él respondió que sí. Y yo le dije, pues ahí está tu respuesta. Entonces es muy chistoso que yo hasta el sol de hoy lo molesto, y que hubo pues mi propuesta cuando es que me va a hacer una propuesta decente. Entonces es muy curioso porque a veces se salen como de los moldes o de los esquemas. De pronto a veces uno piensa algo. Yo recuerdo cuando fui a hacer el vestido de boda, esto ya mucho más adelante, me preguntaban ¿cuál fue el vestido de boda de sus sueños? Pues ni idea, porque la verdad no soñaba con casarme desde niña. Entonces era como que sí, lo tengo presente, pero el vestido de boda de mis sueños ni idea, no lo tenía. Y ya lo fui armando luego. Pues para mí esa parte también, digamos que tiene su explicación, como dice ella, cada uno como que de su perspectiva. Porque yo tenía, o sea, para mí era claro que me gustaba, tenía todas las características, pero después de la conversación y de esos puntos finales, fue como que se liberó todo, se amplió todo, y era como que ya no queda nada más. O sea, es la tomas o la dejas, no hay nada más que hacer. Porque finalmente es una persona que cumple con todo lo que Dios te ha permitido, que tú pediste, que sabes que está conforme a la voluntad de Dios. Porque uno puede pedir muchas cosas y está fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando tú ves que lo que tú pides es conforme a la voluntad de Dios, entonces tú estás tranquilo que estás haciendo lo que Dios dice que debes hacer. Y es eso. Entonces yo no iba preparado, yo iba a ir a celebrar el cumpleaños, ¿sí? Pero estaban esas preguntas que teníamos que resolver y que finalmente en ese momento se resolvieron. Entonces yo ya tenía un sí positivo por todo lado, pues no había nada más que hacer, era cerrarlo, ¿sí? Y sellarlo con un compromiso, que es si se quería casar conmigo, que finalmente era algo que los dos veíamos venir porque veíamos que teníamos muchas afinidades. Entonces para mí fue muy muy bonito, porque no solo le celebré el cumpleaños, sino fue como el día del compromiso, aunque fue muy informal. Después viajamos 2 meses después con mi mamá ya a hacerlo formal, con anillo, delante de mis suegros y delante de la congregación. O sea, ya fue algo que nosotros, pues por el momento cuando fue el cumpleaños, yo no me lo esperaba. O sea, yo no esperaba pedirle la mano en el día del cumpleaños. Eso no estaba dentro de lo que yo quería o lo que yo iba planeado hacer. Pero se dieron las cosas, y vuelvo y reitero, hay que tomar las decisiones y hay que accionar. Y yo pienso que fue espontáneo, pero fue porque Dios estaba en el asunto. Entonces, ya en noviembre llegamos con mi madrecita y ya formalizamos la pedida de mano con anillo delante de sus padres, delante de la congregación, y ya, pues qué más queda, solo empieza a hacer preparativos para la boda. Sin embargo, pues también hay muchas cosas, porque ya uno siente que en definitiva esa carga se va, porque yo como joven pues veo a mi alrededor que hay mucha presión sobre los jóvenes para que se casen, y hay mucha presión para encontrar la persona correcta. O sea, hay mucha presión en el entorno, con los hermanos de la iglesia, con los amigos, que como que usted qué y cuándo va a casarse y con quién se va a casar, y usted como que solo siempre porque, o sea, como que esa presión lo abruma a uno. Pero ya cuando uno encuentra que Dios está en el asunto y encuentra la persona que es la que Dios dio como correcta, entonces esa presión se va, porque ya uno tiene la certeza de que es la persona que lo va a acompañar a uno hasta que Dios disponga. Y eso para mí fue muy, muy, muy agradable, de saber que era la persona que yo había pedido a Dios que me ayudara en ese cheque de Jesús, la ayuda idónea. Y pues ya lo que hacíamos era empezar a prepararnos como, bueno, ahora sí vieron una vida diferente, porque ya vamos a salir de la casa de nuestros padres, porque ella vivía con sus padres, yo con mi madre. Y ¿cómo vamos a hacer? Pues no sé, porque finalmente esa era una de las frustraciones que yo tenía. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Porque a veces la economía, uno piensa que antes de casarse debe tener la economía solucionada, y vemos que muchas veces uno no tiene ni la economía solucionada, ni todavía ha desarrollado algo que uno diga, bueno, esto es lo que yo voy a hacer, una profesión, un oficio, un arte. Entonces, esas situaciones lo hacen a uno como que pensar mucho, pero finalmente cuando es Dios en el asunto, las cosas se desenvuelven.
Y ya de ahí en adelante lo que vino fue bendiciones tras bendiciones, porque me parece muy curioso, pero yo pensaba que teníamos 9 meses desde el momento del compromiso hasta la boda, y que en 9 meses yo iba a poder lograr reunir un ahorro suficiente pues para que la boda la pudiéramos tener solventada y no quedar con deudas. Pues llegó un mes antes de la boda y todavía no tenía nada solventado, literalmente nada. O sea, es increíble que Dios lo deje hasta el final para luego demostrarle que es Él el que tiene el control, y que si uno hizo las cosas de acuerdo a su voluntad, Él lo soluciona todo, porque finalmente fue Él el que lo solucionó todo. De una manera maravillosa, Dios usó a varias personas, de aquí y de allá salió el vestido, salió el lugar, salió el dinero para la ceremonia, salió el dinero para las argollas, salió el dinero para que pudiéramos tener nuestra luna de miel. Pero como les digo, un mes antes no teníamos nada, o al menos yo en mi caso. Mi esposa había ahorrado algo, pero yo en mi caso no tenía nada. Pero Dios lo resolvió en menos de un mes. Todo lo puso porque a Él le gusta eso, gloriarse en que nosotros podamos verlo a Él actuar de una forma tan tangible. Y luego de esto, pues ha sido maravilloso para mí. Ha sido un año de mucho aprendizaje. Hemos sido felices. Yo pienso que no puede ser tratado de otra manera sino felicidad, porque veo en mi esposa la dama que está conmigo, me respalda, me ayuda, que está pendiente de que hagamos las cosas de la manera correcta, me tiene en un buen lugar, porque siento que somos una pareja que hemos podido avanzar con Dios siempre. Situaciones han habido, claro, pero yo creo que todas lo permite crecer, y por gracia de Dios nunca hemos tenido un momento donde hayamos tenido un enfrentamiento, sino que sencillamente todo ha sido como un acople, siempre llegando a unos acuerdos. Y yo lo digo, quizás esto sea el final, pero los acuerdos tienen que estar desde el principio, desde la misma amistad tienen que empezar a hacerse acuerdos para que ustedes no se vayan a encontrar con sorpresas de que llegan a unirse en un hogar, llegan a ser una familia y no saben ni siquiera qué es la persona o cómo reaccionará bajo una circunstancia bajo la otra, o cómo se dividirán las tareas del hogar, porque en eso también hay que tener acuerdos y muchas otras más. Acuerdos, eso yo le decía a los jóvenes desde que aún todavía ni siquiera estaba pensando en casarme, pero yo lo veía en todo lado. Dios hizo acuerdos con su pueblo, Dios nos pide que hagamos acuerdos y Dios nos demanda que hagamos acuerdos. El profeta habla que los novios hacen acuerdos. Entonces nosotros hicimos tantos acuerdos que creo que hasta el día de hoy los hemos llevado a cumplimiento cada uno de ellos, y ha sido la bendición de Dios todo el tiempo. Y eso es para mí muy grato, poderles decir que ha sido Dios generoso con nosotros. Hemos podido viajar, hemos podido disfrutar, tenemos un hogar donde en verdad nos agrada estar. Y yo digo, qué bonito cuando veo a una persona que ama llegar a su hogar, no una persona que quisiera nunca llegar a su hogar, no, sino que ama llegar a su hogar, porque tiene una esposa amorosa, porque él es un caballero con su esposa. Y para mí ha sido muy bonito ver que ella, como mi ayuda idónea, me hace sentir muy dichoso de estar en mi hogar. A veces ni siquiera quiero salir, porque me siento tan bien que pienso que, pues, si tengo la oportunidad y puedo, yo me quedo en mi hogar, porque es el mejor lugar para estar. Bueno, yo creo que ya el tema de la boda también es un punto, digamos, como bien interesante y bien curioso, porque cuando nosotros iniciamos, hagan de cuenta que me empecé a averiguar, y de hecho justamente hace poco estaba viendo las cotizaciones porque necesitaba enviarlas, una prima que necesitaba. Yo hice muchísimas cotizaciones, coticé este lugar, este otro. Y cada que yo le decía a Daniel, mira esto, siempre me decía, no, pues igual no tenemos la plata, pero pues vamos a orar. Y cada que él me decía eso era como que, ¿es en serio? O sea, bueno, sí, tenemos que orar, pero uno entra como en esa parte como también humana, como que, ay, sí, orar, pero ¿y qué? O sea, yo necesito una solución, yo necesito una respuesta, dígame sí, no, o definitivamente no podemos hacer nada, o veíamos la cantidad de gente, veíamos una cosa y la otra, y eran limitaciones por toda parte. Yo empecé a averiguar, nosotros nos comprometimos en noviembre, empecé a averiguar en diciembre, en enero, muy juiciosamente,
un lugar, iba a los lugares, hacía las cotizaciones, y pues me tocaba a mí sola porque él estaba por fuera. Entonces era como que, ay sí, pero como tú no averiguas, pero como tú no sé qué, y lo único que me dices es eso, ay sí, oremos, pero oremos, ¿qué? O sea, Sí, recuerdo que me lo reclamó algunas veces. sí. Entonces, porque era algo, pues era como muy tenaz, porque ya tú te montas en esa película y dices, caramba, es que ya en serio voy a casarme. Entonces ya eso es otra situación y pues hagámoslo chévere. A mí siempre me han gustado las cosas muy curiosas y no me gustan las cosas pues muy comunes y yo me imaginaba una cosa así súper chévere, hice una presentación de lo que yo quería en mi boda, del concepto y que como quería la torta y el vestido y el lugar y la decoración y un montón de vainas, una película que tú te metes. Y recuerdo que una vez alguien me dijo como que eso no lo vas a poder hacer, eso sale demasiado costoso. Entonces como que busca, yo no soy amante de las rosas no me gustan, me encantan las flores, me encantan las plantas, pero las rosas no son mi fuerte. Y yo me gustan más las flores de colores, así de contrastes fuertes, de hojas grandes. Entonces, no, tú quieres plantas exóticas, esas plantas exóticas son muy costosas. En fin, eso se quedó ahí y luego entró un tercer tema que fue la pandemia, entonces prácticamente eso terminó como con mis ganas de querer averiguar pues la situación y no quería, sencillamente no quería, o sea, pasaron muchos meses en los que mi tela del vestido la compramos y se quedó ahí por mucho tiempo, no se podía salir, no se podía no sé qué, ya era la incertidumbre aún más grande, porque por un lado no teníamos la plata, cero dinero, y por el otro lado, aunque yo había ahorrado algo, pero pues no era suficiente la verdad. Y por el otro lado estaba el tema de la pandemia, entonces en donde no se podía salir, no se podía conglomerar gente, empezamos a hacer listas, no podíamos por presupuesto invitar a X personas, tantas personas, entonces solo nos limitamos a la familia y eso hizo pues que yo me desanimara en muchos sentidos y como que me mantenía como que bueno, eso debería ser como tu momento más feliz y no era mi momento más feliz la verdad. Pero yo creo que Dios también moldeándole a uno muchas cosas en el carácter y como que enseñándole que finalmente Él tiene todo el control. Llegó un mes antes de la fecha que nosotros habíamos propuesto, no teníamos absolutamente nada, y por una recomendación a mi madre de un lugar, ella me dijo, ¿por qué no averiguas allá? Averigüé para supuestamente la luna de miel, pero obviamente no sabíamos ni siquiera dónde nos íbamos a casar, y esta persona me dijo allá, oye, yo organizo también los matrimonios. Acá no tenemos ningún problema de restricción de COVID, este es un pueblo que no es cero COVID en este momentito, entonces tú verás si te cotizo. El Señor me cotizó y pusimos todo en manos del Señor. Mi papá me dijo, esperemos a ver qué sucede. Ya le comenté a Daniel, el lugar me encantó, es un lugar pequeño, pero tiene unas plantas exóticas bellísimas, la misma infraestructura, todo es muy bonito, muy bonito. Y alguien me decía, ese lugar es muy tú, y efectivamente, ese lugar es muy yo. Y así con muchos colores, muchos contrastes, me gustan mucho los contrastes, los colores vivos, me encantan. Yo en algún momento quería una temática pues del Pacífico, porque me gusta mucho el tema de las raíces que uno tiene, pero bueno, finalmente no se pudo dar, más sin embargo esa parte de los colores fuertes y eso pues los tenía en ese lugar. Entonces fue muy bonito porque en cuestión de un mes el Señor desenvolvió todo, la señora al vestido me dijo, yo te lo hago, no te preocupes, yo te lo tengo para esa fecha. Y así fue, el ramo lo pude hacer, el Señor me permitió hacerlo con las flores que yo quería, el lugar tenía esas flores que yo quería que me iban a salir muy costosas inicialmente y el lugar ya las tenía naturalmente. El transporte se estaba complicando y luego el Señor también actuó allí y a 2 días de casarnos no teníamos, se nos había desubicado todo el tema del transporte por unas normas que habían puesto. Finalmente levantaron esas normas para ese fin de semana y pudimos casarnos. Daniel no tuvo ningún problema de venida desde Fusagasugá, solo pudo, pues desafortunadamente no pudo estar su familia, solo su mamá y el pastor pues que lo acompañaron, pero nadie más pudieron venir pues a acompañarlo. Y yo de mi casa también fuimos en total 25 personas. Y pues no es como lo que tú esperas, porque tú esperas de pronto estar acompañada ya con todo el mundo. Fue una boda muy distinta, pero bueno, fue algo muy bonito que el Señor nos permitió y siempre creo que hemos visto la mano del Señor todo el tiempo. A veces uno se pregunta muchas cosas, uno tiene muchas incertidumbres, inseguridades en su cabeza, pero yo creo que por encima de eso
está la palabra del Señor y Él no falla. Y Él, así sean las cosas más chiquitas, los deseos más chiquititos, de alguna forma los cumple. Puede haber veces que uno lo vea que, ay no, pero tarde el Señor me cumplió esto, pero no, pero lo cumplió. Es porque no era en su tiempo, sino en el tiempo de Él. Entonces yo creo que hay puntos claves o cosas muy importantes, y primero el tema de los padres, consultar también con el pastor, esa parte de pronto no la comentó Daniel, pero también yo pues le pregunté al ministro con el que yo estaba, y así. Entonces son cosas que tú vas empezando a orarle al Señor y Él te las va indicando, y como es una decisión tan trascendental en tu vida, o sea, a mí en serio vos te vas a casar, pues sí, porque realmente mis propósitos o mis metas iban como por otro lado, casarme de pronto sí en algún momento, pero iban encaminadas en otro lado, y yo me veo un año después y digo, qué curioso, o sea, es bien curioso, o sea, en qué momento me metí en esta vaca loca, como dice uno, pero aquí vamos, y es lo importante. Entonces cuando uno dice, es que se hacen las cosas bien desde el principio, eso no tiene pierde, eso no tiene falla, y por mucho que el diablo quiera sacarte de tu lugar, quiera dañar las cosas, porque muchas veces también intentó dañar como muchas cosas, el Señor siempre estuvo ahí teniendo cuidado de alguna forma u otra. Alarmas, Él siempre tendía alarmas, y muchas veces en nuestra vida pasamos mucho por alto, es porque dejamos de escuchar esas alarmas, dejamos de escuchar la voz de Dios allí, porque creemos que necesitamos escuchar quién sabe qué clase de voz, y no, son cosas chiquiticas que Él te está diciendo, epa, cuidado, y hasta que nosotros no atendemos a eso, pues, hasta que no aprendamos a atender a eso, pues no vamos a ver la mano de Él en nuestras vidas. Entonces, ha sido algo muy especial, facetas en las que uno no se reconoce, porque esta Paola es la que ve, qué curioso, o sea, esa Paola no la conocía, y así me ha pasado durante todo este año. Como decía Daniel, es un proceso de acople, es un proceso de aprendizaje, pero cuando tú tienes la seguridad de que esperaste en el Señor y escogiste la persona que es, pues ahí se van resolviendo las cosas y se va creciendo. Eso es lo que Dios nos permite, que podemos decirle al Señor gracias porque pudimos esperar en Él, gracias porque confiamos en su palabra, y gracias porque en verdad fue la elección de Dios para nuestras vidas. Creo que tenemos una camisetica que dice eso, la elección de Dios para nuestras vidas. Y por eso les podemos decir concretamente, confíen en Dios y céntrense y concéntrense en lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Porque quizás nosotros queremos algo, pero está en nuestra humanidad, pero Dios en su divinidad sabe cuál es la persona correcta y las condiciones en las que Él enviará a esa persona. Solo tengamos la confianza en Dios, y cuando llegue esa persona y usted vea que tiene las condiciones, no se quede parado, actúe, que es lo que a veces ve uno que no se llega y no se concreta nada, es porque las personas no hacen acción, y Dios también necesita que actuemos. Como le dijo a Moisés, ¿qué haces ahí? Dile al pueblo que marche. E igualmente, Dios quiere que actuemos. Entonces, qué bendición poderles haber dado nuestro testimonio, y esperamos que esto les anime y les permita encomendar sus manos al Señor y poderle decir, Dios, ¿dónde está? ¿Quién es? Y quiero que sea bajo tu perfecta y santa voluntad. Dios les bendiga. Ha sido un gusto poder compartir estos testimonios. Para mí es algo muy bonito, porque haciendo este vlog con las chicas ha sido muy especial, porque también nosotras escuchando las historias, yo les hablaba ya en un momento, para mí ha sido una bendición muy grande, porque mientras yo, digamos que pasaba por ese proceso de una amistad, de un noviazgo, de un compromiso, ya estaba escuchando la experiencia de otras personas estaban compartiendo su experiencia conmigo, y yo captaba lo que más pudiera de todos ellos, y para mí era una bendición escucharlo, porque era, claro, es por eso, claro, todas las relaciones y las decisiones y las personas son distintas, pero siempre hay algo que es en común, y se está buscando la voluntad del Señor. Entonces es aún más grato poder decir como que valió la pena esperar, y valió la pena decir como que escuché las experiencias de otros, y eso me ayudó a mí también a cimentarme en un proceso que luego digo, bien, escogí bien. ¿Y por qué? Pues porque ha sido solo la gracia del Señor. Dios les bendiga.